Hay preocupación entre militares por el futuro del ISFA y de las pensiones de jubilación. Durante los 2 primeros meses de este año, 391 uniformados entre oficiales y personal de tropa presentaron la solicitud de baja del servicio activo. Entre enero y febrero de este año, según información del ISFA, presentaron la solicitud de baja a las Fuerzas Armadas 391 militares, de los cuales 35 son oficiales y el resto personal de tropa. En 2014, el ISFA desembolsó por concepto de cesantía 54 millones de dólares. En 2015 se incrementó a 98 millones. Y en lo que va del año, se ha entregado por cesantía 20 millones de dólares. En abril de 2015, el entonces ministro de Defensa, Fernando Cordero, informó sobre la propuesta para incrementar de 20 a 25 años el tiempo de aportaciones de los militares al ISFA. En enero de este año, tras la polémica entre el gobierno y las Fuerzas Armadas por la venta de los terrenos de los Amanes, el presidente Rafael Correa criticó el manejo del ISFA y anunció la revisión de las pensiones. Más de $200.000 al retirarse. Esto fue ratificado el pasado 26 de febrero durante la ceremonia por el Día del Ejército, en donde anunció que firmará decretos para equilibrar las mensualidades de los uniformados en servicio pasivo. En los estudios de contacto directo, Alan Molestina, excomandante general de la Marina, contraalmirante, muy buenos días. Buenos días. ¿A qué responde esta solicitud de un grupo de oficiales y de un buen número de uniformados de tropa que piden la baja o el retiro anticipado? ¿Únicamente los anuncios del gobierno de regular cesantías y pensiones o hay también otras razones que acompañan a la preocupación de lo económico? Preocupante lo que ocurre por 2 razones. Primero, porque el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas se financia con el aporte de los oficiales y tripulantes en servicio activo. Y al darse estas bajas, esta separación de las Fuerzas Armadas, desde luego ese financiamiento se ve debilitado. Y en segundo lugar, esa misión fundamental que tienen las Fuerzas Armadas de garantizar la soberanía y la integridad territorial necesita de este personal. Y si empieza el personal a retirarse, va a constituir realmente un problema para el Estado, para la seguridad nacional. ¿Se trata únicamente de un descontento con la parte económica o tiene algo que ver también con la designación del nuevo alto mando de Fuerzas Armadas o con la designación del nuevo ministro de Defensa? De ninguna manera en unas Fuerzas Armadas estructuradas, jerarquizadas, es normal que se produzca relevo de nuevos mandos. El estamento político tiene el derecho, esa es su función de nombrar a los señores ministros de Defensa que crea que son los más adecuados, no como el saliente que no resultó ser el más adecuado, un incompetente. Ahora, ¿a qué obedece esta salida? Exactamente no lo sé, pero yo me atrevería a decir que obedece a 2 razones. La primera, de lo que hemos escuchado, que hemos visto en la intervención del señor presidente, en donde manifiesta que va a haber cambios en las pensiones, en las cesantías, entonces puede responder a una incertidumbre de qué mismo va a ocurrir en su jubilación. Es decir, que el mismo estamento político está propiciando esta incertidumbre y este debilitamiento que se podría dar de las Fuerzas Armadas. El segundo es la falta de confianza en sus líderes. Si su máxima autoridad, el señor presidente de la República, públicamente manifiesta de que se necesita hacer cambios, de que existe discriminación en las Fuerzas Armadas, pues ya no existe confianza en ese líder. ¿Quién es el líder? El líder es el que une, el que nos guía, el que genera el trabajo en equipo. Pero si este líder, que dice ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, lo que hace es desunir, crear desconfianza, crear realmente una percepción de que existe discriminación en las Fuerzas Armadas, ¿qué se puede esperar? Puede ser que exista eso. Falta de confianza en los líderes. Vamos a ese punto. Antes de renunciar al cargo de ministro de Defensa, Fernando Cordero firmó 2 acuerdos ministeriales. El 066, que dispone en todos los repartos militares, unidades y dependencias del Ministerio de Defensa se eliminen los tratos discriminatorios que generan desigualdad entre la oficialidad y la tropa, tanto en casinos, comedores, accesos, baños, etc. Y el acuerdo ministerial 067 que establece se unifique el sistema de reclutamiento de oficiales y tropa de tal manera que se haga efectivo el principio constitucional de la meritocracia. De esa manera, pues los cupos para las escuelas de formación militar serán asignados conforme al puntaje obtenido por cada uno de los aspirantes. ¿En qué beneficia esto, contraalmirante, a Fuerzas Armadas o no tiene ningún impacto?
esos acuerdos son inapropiados, inadecuados, son un disparate, evidencian un desconocimiento de la realidad de Fuerzas Armadas. ¿Hay o no discriminación en Fuerzas Armadas? Enfáticamente digo que no existe discriminación en Fuerzas Armadas. Lo que existe es jerarquización, es una institución jerarquizada, una organización vertical que es necesaria para poder ejercer el mando. Adicionalmente, ayer se publicó un decreto presidencial que había sido firmado el 3 de marzo del presente año. En ese decreto se señala en su artículo primero disponer que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional no se produzcan distinciones de ningún tipo entre el personal de oficiales y de tropa, particularmente en el acceso y uso de comedores y lugares de esparcimiento, centros recreativos, casinos y lugares similares, los cuales serán compartidos por todos los efectivos de la respectiva institución sin distinción de grado o cargo. Usted hacía referencia, contraalmirante, a la estructura jerárquica que tiene Fuerzas Armadas. ¿Esto que se propone o que se dispone en el decreto ejecutivo se puede realmente operativizar? Esas disposiciones que da este decreto son innecesarias, son difíciles de operativizar en una institución que, como le he dicho, es jerarquizada. Y le voy a poner un ejemplo respecto a vivienda. Sí, existen viviendas para oficiales y viviendas para tripulantes. ¿Cuál es el ánimo del mando? Sencillamente de dar una mejor calidad de vida, una buena vivienda a sus oficiales y a sus tripulantes. Si, por ejemplo, existen 5 viviendas para oficiales y hay 10 oficiales que necesitan esa vivienda, existen 10 señores tripulantes y existen solamente 5 viviendas, ¿qué es lo que se aplica? La jerarquía, en el orden que le corresponde, de acuerdo al grado que tienen, se asignarán esas viviendas. Es decir, no existe distinción. No sé qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere hacer creer en estas Fuerzas Armadas, que lo único que han hecho es servir a su país. El comandante en jefe de Fuerzas Armadas no come pues con la Guardia Presidencial, ¿no? Así es. Si él es la máxima autoridad, si es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entonces también ahora los oficiales y los tripulantes tenemos el derecho de ir a comer en el comedor que come el señor presidente de la República. Este decreto presidencial que fue publicado el día de ayer tiene también un segundo artículo que dice prohibir la asignación de vehículos y conductores a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no sean destinados al estricto cumplimiento de sus tareas institucionales. Igual prohibición se observará en las empresas, instituciones o institutos bajo cobertura militar o policial o que brinden servicios institucionales a estos y pertenezcan al Estado. Este segundo artículo de este decreto, contraalmirante, lo que permite suponer es que existen carros y choferes para las actividades personales, tanto en Fuerzas Armadas como en Policía. ¿Esto es así? No tiene nada de raro, no tiene nada de extraordinario esta disposición que da. Como en toda institución pública, los vehículos del Estado deben ser usados para eso. Y si no está siendo usado, se lo debe corregir. El presidente Rafael Correa ha calificado de politiqueros a algunos oficiales en servicio pasivo que se han manifestado abiertamente, ya sea por el tema del ISFA o por la actitud del gobierno ante Fuerzas Armadas. ¿Usted cómo interpreta este momento de la relación entre militares y el gobierno de Alianza País? Eso es una falta de respeto para los ciudadanos ecuatorianos. Los militares en servicio pasivo somos ciudadanos al igual que el resto de los ecuatorianos. Y en uso de la libertad de expresión tienen todo el derecho a expresar lo que tengan en bien. Realmente es lamentable la manera como se descalifica a las personas por parte del señor ministro saliente, llamando chiflados a señores generales que nos dieron la victoria del CENEPA, en usar calificativos que los oficiales que dejamos la institución tenemos un pensamiento retrógrado. No se da cuenta que esos oficiales fuimos los que instruimos, los que formamos a los oficiales que hoy están en el mando. Los pronunciamientos que se han dado por parte del gobierno, tanto en lo que refiere a los montos de cesantía que reciben oficiales y tropa en el momento de salir de Fuerzas Armadas, como los que se refieren también al monto de las pensiones por jubilación que están recibiendo, ¿ustedes lo toman como una provocación hacia Fuerzas Armadas? De ninguna manera, no podemos considerar que eso es una provocación. Sí crea incertidumbre porque están unas reglas establecidas y que ahora se las quiera cambiar. Si eso se lo quiere hacer, debe ser hecho en base a un estudio técnico,
¿Por qué se llegó a establecer esas pensiones, esa cesantía? En base a un estudio, no se hicieron en una forma alegre para favorecer a una u otra persona. Es importante que se sepa que en las Fuerzas Armadas hacemos un aporte, los que están en servicio activo, del 25%. Es por eso que tienen derecho a una cesantía que es mayor que la que recibe el resto de ciudadanos del sector público y a una pensión mayor. Porque algún editorialista indicaba cuál es el privilegio de los militares que a los 20 años ya se puedan retirar, porque en el ambiente civil, en el sector público, equivale a la jubilación. Pues es una institución jerarquizada, piramidal, en que en los diferentes grados, de acuerdo a los requisitos que se tienen que cumplir, no hay los cargos, los espacios suficientes y obligatoriamente parte de este personal tiene que pasar al retiro y eso se puede dar ya a los 20 años. Entonces hay que garantizarle que pueda seguir manteniendo una calidad de vida con estas pensiones. Contraalmirante, pero ¿por qué se termina la buena relación entre el gobierno y Fuerzas Armadas? Esa suerte de luna de miel que llevó a la Marina a administrar Petroecuador y que llevó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a construir un número importante de obras de infraestructura aquí en el país. Todo marchaba bien y de repente, de la nada, parecería que se rompe esas buenas... Es lo que yo me pregunto. Ahora un funcionario del gobierno indica que los militares no sabemos de administración y por eso no tenemos derecho a opinar sobre lo que está ocurriendo en el IFA, sobre lo que le han metido la mano al IFA. Y sin embargo, hace poco tiempo sí fuimos los más adecuados para administrar lo que en esa época era la empresa más importante, Petroecuador. Y ahora no estamos calificados, imagínense esta barbaridad de brindar protección al señor presidente de la República cuando lo hicimos por 9 años. En la historia ha sido demostrada la efectividad, la capacidad que han tenido las Fuerzas Armadas, como cuando se salvó la vida del señor presidente Febres Cordero en lo que se conoció como el Taurazo. ¿Y a qué se debe esto? Rescataron también a Rafael Correa el 30 de septiembre, pues del hospital de la policía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Las Fuerzas Armadas fueron defensores de la democracia, garantes del orden constituido, y no es posible que a los 9 años de gobierno se venga a descalificar a las Fuerzas Armadas con un intento que realmente no lo entiendo. ¿Qué es lo que se quiere? Dividir, debilitar a las Fuerzas Armadas, crear una estabilidad. No, señor, yo invoco a los militares en servicio activo que mantengan la unidad, que mantengan la calma. Todos hemos sido formados bajo esos principios del honor, la lealtad y la disciplina y nos debemos de mantener unidos, señores tripulantes. No crean, no se convenzan de que existe esta separación, esta distinción, esta inequidad en las Fuerzas Armadas. Nunca ha existido ni existirá. Alan Molestina, excomandante general de la Marina, gracias por acompañarnos esta mañana, contraalmirante. Gracias.